la ciudad de Toledo, vino añejo de los viñedos de la Veguilla, del señor arcipreste de San Salvador, Blanco Garnacha y Albillo, todos aquellos vecinos que quieran comprar. ¿Mas a qué seguir? Si vuestras mercedes lo saben igual que yo. Fregonero de esta imperial ciudad. Eso es lo que soy, y con ello me gano honradamente la vida. Aunque las lenguas envenenadas van diciendo de mí cosas peores. Ya sé, pero recuerde que no hay criatura humana que no haga faltas. Y si, como han dicho vuestras mercedes, quieren que refiera el caso muy por extenso, mejor será empezarlo por el principio y no por el final o por en medio. Y así, cuando lo conozcan bien, en vez de juzgarme con rigor, podrán salir en mi defensa, si lo pidieran las circunstancias. Mi padre, Tomé González, Dios le perdone, tenía por cargo atender un molino que está en la ribera del Tormes. Mi madre, Antona Pérez, me parió allí, y de ello me viene el sobrenombre Lázaro de Tormes. Siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías en los costales de trigo que llevaban al molino, por lo cual fue preso y confesó, y pasó a ser de los que son perseguidos por la justicia. Espero que esté en el cielo, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En aquel tiempo se hizo una armada contra los moros, en la que llevaron a mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, y en ella perdió la vida. Mi madre, viéndose viuda, se fue a vivir a Salamanca. Alquiló una casilla y se metió a guisar para algunos estudiantes y a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos de un comendador. Ella y un hombre demasiado moreno, de los que cuidaban los caballos, trabaron conocimiento. Él algunas noches venía a nuestra casa y se iba por la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta con el aquel de comprar huevos. Se venden huevos, oiga, se venden huevos, se venden aquí huevos, se venden huevos. Y se metía en la casa. Yo al principio le tenía miedo por su color y porque era mal encarado. Mas al ver que con sus visitas mejoraba la comida, le fui queriendo bien. Siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leña para calentarnos. De manera que de tanta visita y tanta conversación, mi madre acabó dándome un negrito muy bonito, al que yo brincaba en mis rodillas y arropaba cuando se dormía. Recuerdo que estando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo, como el niño a mi madre y a mí nos veía blancos y a su padre no, huía de él. Se agarraba a las faldas de mi madre y señalando con el dedo decía: ¡Madre, cojo! Mi padrastro, riendo feliz, el desparpajo de su criatura, le dijo: ¡y de puta! Era yo bien muchacho y ya pensé, viendo la color de mi hermanito, ¿cuántos debe haber en el mundo que se asustan de ver a otro porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra mala fortuna que las conversaciones entre el negro y mi madre llegaran a oídos del mayordomo del comendador. Por lo que hicieron pesquisas y hallaron que la mitad de la cebada que le daban para las bestias la hurtaba. Y salvado, leña, almohadas y las mantas y sábanas de los caballos fingía haberlas perdido. Y cuando no tenía otra cosa, desherraba las bestias y con todo eso ayudaba a mi madre a criar a mi hermanito. Se probó cuanto digo y más, porque a mí me preguntaban con amenazas y yo, como niño asustado, contaba cuanto sabía. Hasta unas herraduras que por mandado de mi madre vendía un herrero. Al desdichado de mi padrastro lo azotaron y le echaron tocino derretido sobre las llagas.
y a mi madre le dieron 100 azotes por cohabitar con hombre de otra religión, que así lo manda la ley. Y el comendador dejó de darle trabajo por evitar peligros y quitarse de malas lenguas. Se fue a servir al mesón de la Solana y así acabó de criar a mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y todo lo demás que me pedía. ¡Ay! Vino a parar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que serviría para guiarle, me pidió a mi madre. Ella me encomendó a él diciendo, como era hijo de un buen hombre, que por defender la fe murió en batalla. Quiera Dios que mi Lazarillo no salga peor hombre que su padre, y ruego a vuestra merced lo trate bien y cuide de este pobre huérfano. Así lo haré, que lo tomo no por mozo, sino por hijo. Lloramos mi madre y yo cuando ella, al despedirme, me dio su bendición. ¡Hijo! Ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Con buena voz te he puesto, ¡hala! Válete por ti mismo. Salimos de Salamanca y en llegando a la puente hay en la entrada un animal de piedra que casi tiene forma de toro. El ciego me mandó que me llegase al animal. De allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. Cuando sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, afirmó recio la mano y me dio una gran calabazada contra el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y él, riéndose a más no poder, me dijo: necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Me pareció que en aquel instante había despertado de la simpleza en que como niño estaba dormido, y dije para mí: ¿verdad dice este que debo estar ojo a visor? Pues estoy solo y solo debo valerme. Comenzamos nuestro camino y en pocos días me enseñó algunas cosas de las que él sabía. Oro y plata no puedo darte, pero consejos para ir viviendo te daré en abundancia. Y fue así, que después de Dios, aquel me dio la vida, y a pesar de ser ciego me iluminó y me enseñó a vivir. Sepan vuestras mercedes que desde que Dios hizo el mundo, ningún otro hombre formó más astuto y más sagaz que aquel ciego. En su oficio era un águila. 100 y tantas oraciones se sabía de coro. Un tono bajo, reposado y muy sonable hacía resonar en la iglesia donde rezaba. Un gesto humilde y devoto, sin gestos ni visajes con boca y ojos como otros suelen hacer. Y además de esto, otras 1000 formas y maneras tenía de sacar dinero. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de parto, para el labrador que teme la helada y el granizo, para las mal casadas que sus maridos las quieran bien, pronósticos para las preñadas, si es hijo o hija el fruto de sus entrañas, consejos para el dolor de muelas, los desmayos, los males de madre. Con eso andaba todo el mundo tras él, especialmente las mujeres que creían todo lo que él decía. De ellas sacaba buen provecho con las artes que digo, y ganaba en un mes más que 100 ciegos en un año. Pero también quiero que sepan vuestras mercedes que a pesar de todo lo que ganaba y tenía, jamás vi hombre tan avariento y tan mezquino. Tanto que me mataba de hambre. Digo verdad, ¿eh? Si con mi agudeza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me muriera de hambre. Mas con todo su saber y listeza aprendí a chasquearle
y siempre, o las más veces, me llevaba yo la mejor tajada. Para ello le hacía unas burlas endiabladas, de las que algunas puedo contar a vuestras mercedes, porque vean lo inocentes que eran. Él llevaba el pan y todas las otras cosas en un morral de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave. Y al meter todas las cosas y sacarlas, lo hacía con tanta vigilancia y tan de una en una que no habría hombre capaz en el mundo de mangarle una migaja. Mas yo tomaba la filtrafa que me daba, que en menos de 2 bocados estaba despachada. Y después que él cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba ocupado en otra cosa, por un trozo de costura, que muchas veces de un lado del morral yo descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento talego, sacando pedazos de pan, torreznos y longaniza. Cuando le mandaban rezar y le echaban monedas, yo las atrapaba al vuelo y me las llevaba a los labios como para besarlas. Y allí las cambiaba por otras de menos valor que ella llevaba en la boca, y era la que le daba al ciego, que para buena suerte mía y nada, y mala suya, nada del escamoteo podía ver. A veces se lamentaba: me has traído mala fortuna, Lázaro, pues antes casi todos me daban una blanca, y desde que estás conmigo solo me dan media. Decidió entonces rezar la mitad de las oraciones, y cuando el cristiano o la cristiana se alejaban, yo le daba al ciego un tirón de la capa. Él cortaba el rezo y volvía a pregonar: oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de parto, para el labrador que teme la lana y el granizo, para las mal casadas que sus maridos las quieran bien. Acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino, y yo muy pronto lo hacía. Le daba un par de besos callados y lo volvía a su lugar. Más poco me duró, pues él en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo ya nunca soltaba el jarro, sino que lo llevaba bien cogido del asa. Pero yo había cortado una paja larga de centeno, la metía por la boca del jarro, y cuando lo recuerdo no sé qué me daba más gusto, si solver el vino o chasquear al ciego. Pero el traidor, como era muy astuto, debió de sentirme, y de ahí en adelante asentaba el jarro entre las piernas y lo tapaba con la mano. Yo, como me había hecho al vino, viendo que el remedio de la paja ya no me aprovechaba, logré hacer en el fondo del jarro, cuando por estar vacío el ciego lo descuidaba, un agujerillo que tapé con cera. Y al tiempo de comer, fingiendo tener frío, me metía entre las piernas del ciego a calentarme a la pobre lumbre que teníamos. El calor derretía la cera y comenzaba la fuentecilla a chorrearme en la boca, la cual yo aprendí a poner de tal manera que no se perdía ni una gota. A veces, cuando el desgraciado iba a beber, no hallaba nada, se asombraba y maldecía: maldito jarro y maldito vino, tanto bebo yo sin darme cuenta, ¿se ha evaporado con el calor de la lumbre o se lo ha bebido el mismísimo diablo? ¿No diréis, tío, que os lo debo yo? Pues no le soltéis de la mano. Tantas vueltas y tientos dio el jarro que halló la fuente y cayó en la buzna. Mas disimuló el muy ladino. Y otro día que estaba yo bebiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo y un poco cerrados los ojos por mejor gustar aquel sabroso licor,
decidió el condenado ciego que había llegado la hora de vengarse de mí. Y con todas sus fuerzas, levantando aquel dulce y amargo jarro, lo hizo caer sobre mi boca, de tal manera que el pobre Lazarillo, que no esperaba nada de esto, al contrario, como en otras ocasiones estaba descuidado y gozoso, me pareció que el mismo cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tan grande el jarrazo que se rompió, y sus trozos se me clavaron en la cara por muchas partes. Y no solo perdí el conocimiento, sino unos cuantos dientes sin los cuales me quedé hasta hoy, como ya pueden ver vuestras mercedes. Aunque el ciego me regalaba y me curaba, bien vi que se había regocijado con mi cruel castigo. Me lavó con vino las heridas y riéndose me dijo: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y te da salud. Y otros chistes por el estilo que a mí no me hacían mucha gracia. Es natural que desde aquella hora yo quisiera mal al ciego. Y considerando que a pocas hazañas como aquella el ciego se desharía de mí, quise yo deshacerme de él. Mas no lo hice tan presto por hacerlo más a mi provecho. Y aunque yo quisiera perdonarle el jarrazo, no daba lugar a ello, lo que me maltrataba desde entonces. Me golpeaba, me daba coscorrones, me tiraba de los pelos. Yo le pagaba llevándole por los peores caminos. Si había piedras, por ellas. Si lodo, por donde más cubriese. Así yo también lo pasaba mal, pero si yo padecía, me alegraba ver que el otro padecía más que yo. Con esto me tiraba garrotazos al colodrillo y casi siempre acertaba. Y aunque yo le juraba que no lo hacía por malicia, sino porque no hallaba mejor camino, no se lo creía. Pues era muy inteligente el maldito. Porque vean vuestras mercedes a cuánto llegaba el ingenio de aquel astuto ciego. Contaré un caso de los muchos que con él me acaecieron, el cual me parece que da muy bien a entender su gran astucia. Llegando a un lugar que llaman Almorox, en el camino de Toledo, al tiempo que cogían la uva, un vendimiador le dio como limosna un racimo. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque en esa época la uva está muy madura, el racimo en la mano se desgranaba. Si lo echaba al zurrón se le hacía mosto. Nos haremos un banquete, Lazarillo. Te lo debo porque hoy me he pasado en los coscorrones y ahora quiero ser liberal contigo y que juntos nos comamos este racimo de uvas y tengas de él tanta parte como yo. Hemos de partirlo de esta manera. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que acabemos el racimo y así no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos. Mas al segundo lance el traidor comenzó a tomar de dos en dos. Como vi que él quebrantaba el acuerdo, no me contenté con ir a la par, sino que eché adelante 2 a 2, 3 a 3 y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un rato con el escobajo en la mano y meneando la cabeza me dijo: Lázaro, me has engañado. Juraré yo que has tú comido las uvas 3 a 3. No lo hice. ¿Mas por qué sospecháis eso? Y el sagacísimo ciego me contestó: ¿sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que comía yo 2 a 2 y tú callabas. No pude evitar reírme para mis adentros.
Y como esta peripecia nos pasaron muchas, mas ya que poco se diferencian unas de otras, pasaré a la última para no fatigar a vuestras mercedes. Estábamos en un mesón y diome un pedazo de longaniza para que lo asase. Cuando había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas. Sacó un maravedí de la bolsa y me mandó que fuese por vino a la taberna. Ya se sabe que la ocasión hace al ladrón. Y esta fue que cerca del fuego había un nabo pequeño, larguirucho y ruinoso, que al no servir para la olla debió de ser echado allí. Habiéndome aumentado mi constante apetito el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacó de la bolsa el dinero, la saqué yo del asador y muy presto en su lugar metí el nabo. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Cuando volví, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, el cual no había conocido como tal por no haberlo tocado con la mano. Y al morder las rebanadas, pensando llevar también parte de la longaniza, se quedó frío, como el frío bravo. ¿Qué es esto, Lazarillo? ¿Y yo qué tengo que ver? Si vengo de comprar el vino. Alguno que estaba aquí por burlarse haría eso. Le juré y le perjuré que yo no le había dado el cambiazo, mas poco me valió, pues a la astucia de aquel maldito ciego nada se le escondía. Se levantó, me agarró por la cabeza y empezó a olerme. Como debió de sentir el aliento, igual que un buen podenco, siguió el rastro. Me abrió la boca y metió en ella la nariz. Como la tenía luenga y afilada, y en aquel instante con la indignación se le había aumentado casi un palmo, con el pico me llegaba al gaznate. Con esto y con el miedo que yo tenía y el poco tiempo transcurrido, la longaniza aún no se había sentado en el estómago, y lo más principal, aquella puntiaguda nariz que casi me ahogaba. De tal manera que antes de que el ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que la nariz y la mal mascada longaniza salieron a un tiempo de mi boca. Créanme vuestras mercedes, que en aquel instante deseé estar sepultado, porque muerto ya no estaba. Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruedo no acudiese gente no me dejara con vida. Me sacaron de entre sus manos, dejándoselas llenas de los pocos cabellos que me quedaban, arañada la cara y llenos de rasguños el pescuezo y la garganta. Me arrepentí de no haber cerrado la boca a tiempo, de haberle dejado sin narices. En vista de su maltrato me determiné a dejarle, mas no sin tomar ajustada venganza. Otro día salimos a pedir limosna y estábamos bajo unos soportales. Ya había llovido mucho la noche antes y como volvía a llover, el ciego me dijo: Lázaro, esta agua es muy porfiada y cuanto la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para llegar teníamos que cruzar un arroyo que con tanta agua venía muy grande. ¡Tío! ¡El arroyo va muy ancho! Si queréis yo veo por dónde atravesemos antes, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos con los pies secos. Eres listo y por eso te quiero bien. Llévame hasta ese lugar, que ahora es invierno y el agua sienta mal.
y peor llevar los pies mojados. Lo saqué de los soportales y lo llevé derecho a un poste de piedra que había en la plaza. Y allí puesto le digo: ¡Tío! Ese es el paso más angosto que hay en el arroyo. Como llovía recio y el miserable se mojaba, y con la prisa que llevábamos de escapar del agua que nos caía encima, y lo más principal, porque Dios, por ayudarme en la venganza, le cegó el conocimiento, confió en mí y me dijo: ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo lo puse bien derecho, enfrente del poste, y doy un salto y me pongo detrás del poste, como quien espera la embestida de un toro. Y allí puesto le digo: ¡vamos! ¡Saltad todo lo que podáis para que caigáis a este lado del agua! Apenas lo había acabado de decir cuando se avanza el pobre ciego como cabrón y arremete con todas sus fuerzas. Dio antes un paso atrás para dar más largo el salto y da con la cabeza en el poste, ¡pumba! Que resonó tan fuerte como si le hubiera golpeado una enorme calabaza, y cayó luego hacia atrás, medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¡Yo le hice la longaniza y no el poste! ¡Toma! ¡Olé! 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 Lo dejé en poder de mucha gente que fue a socorrerlo, y yo de un trote me largué por la puerta de la villa. No supe lo que Dios hizo de él ni me preocupé de saberlo. Mala escuela tuve, como han visto vuestras mercedes, mas ni por asomo llegué al delito. Aunque ya sé que no soy yo mismo quien debo juzgarme. A mis pequeñas fechorías, como otras que conoceréis, yo las llamaría nomás diabluras de muchacho. Llegué a un lugar que llaman Maqueda, donde mis pecados me llevaron a topar con un clérigo que al pedirle limosna me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo le dije que sí, pues era verdad, que aunque a gritos y a puñadas, junto a las malas, 1000 cosas buenas aprendí del ciego, y una fue esa, y el clérigo me tomó a su servicio. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque el ciego comparado con este era un derrochador. Toda la miseria del mundo la llevaba dentro. No sé si de nacencia o le llegó con la sotana. Tenía un arca vieja, cerrada con su llave, la cual llevaba atada a una correilla. Y en llegando de la iglesia, los bollos de leche que regalaban las devotas los echaba dentro y volvía a cerrar el arca. En toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele haber en otras. Algún tocino colgado en la campana de la chimenea, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que aunque no fuera a abusar de ello, solo el verlo podría servirme de consuelo. No había más que una ristra de cebollas y tras la llave, en una cámara en lo más alto de la casa. De ellas tenía yo de ración una para cada 4 días. Y cuando le pedía la llave para ir por ella, la desataba y me la daba diciendo: toma y vuélvela luego, y no andes picoteando. Como si allí estuvieran todas las conservas de Valencia y no había en la dicha cámara maldita otra cosa que las cebollas.
de las cuales él llevaba con tanta justeza la cuenta que si me desmandara más de mi tasa me costaba caro. En fin, que me moría de hambre. En cuanto a los banquetes con que se regalaba el clérigo, consistían en 2 onzas de carne de la peor calidad para la comida y otras tantas para la cena. En cuanto al caldo, en el que no había hervido la carne, lo compartía conmigo. Aprovechaba el sacerdote los entierros y velatorios para reponer energías. Y en ellos comía como un lobo, ¡ay! Y bebía como una esponja. Solo entonces me sentí enemigo de la naturaleza humana, porque en esas ocasiones también yo comía hasta la altura. Cuando daba sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, con todo mi corazón y voluntad rezaba yo al Señor para que echase al enfermo a donde en justicia le correspondiera, pero que le llevase de este mundo. Pero en todo el tiempo que estuve con el clérigo solo murieron 6 personas. Y créanme vuestras mercedes que quizás sean esos mis peores delitos, porque sospecho haberlos matado yo con mis plegarias. Un día que mi amo estaba fuera del lugar, pasó por la casa un calderero y preguntó si había algo que arreglar. Yo le dije que había perdido la llave del arca y temía que mi señor me azotase, que si tenía alguna que le valiera. El calderero probó varias hasta que halló una que servía a la cerradura. Le pagué con uno de los panes allí guardados, mas no toqué nada de momento porque no sintiera la falta. Al cabo de pocos días, en saliendo el clérigo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre manos y dientes uno de los bollos, y en menos de 2 credos lo hice invisible, sin olvidarme de cerrar el arca. Me puse a barrer la casa con mucha alegría, pues me imaginaba con aquel remedio haber remediado toda mi vida. Mas no duró tanto. Pronto vi al que me mataba de hambre volcado sobre el arca, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba y procurando no mover mucho los labios, rezaba a San Juan para que le dejase ciego. Mas no fui escuchado y el avaro, después de estar un largo rato echando cuentas, contando por días y dedos, con aquella voz suya desfallecida por la escasa alimentación y entre los bostezos que el hambre provoca, dijo: si también cerrada no tuviera yo esta arca, juraría que me han robado de ella panes. Pero desde hoy, por librarme de sospecha, llevaré bien la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un pedazo. 9 bollos quedan y un pedazo. Con lo que dijo, me atravesó el corazón de una lanzada y empezó el estómago a escarbar de hambre, pues se veía nuevamente a dieta. Salió de casa mi amo y yo, por consolarme de alguna manera, abrí el arca. Y al ver aquella cara de Dios me puse a adorarlo, sin atreverme a recibirlo,
Conté los que había por si el miserable se había equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un pedazo. Pero su cuenta era la pura verdad. Lo único que podía hacer con aquellos bollos era besarlos. Y de empezado pellizqué un trozo al pelo que estaba partido. Y con aquel pellizco pasé el día. No tan alegre como los anteriores, pues el hambre crecía, mayormente porque el estómago en aquellos 2 o 3 días se había hecho más a pan y ahora se rebelaba contra mí, que lo único que podía hacer era abrir el arca y adorar aquella cara de Dios. Y el mismo Dios que socorre a los afligidos me hizo recordar un pequeño remedio. Esta arca, me dije, es vieja y rota por algunas partes. Se puede pensar que los ratones, entrando por estos pequeños agujeros, roen el pan. Sacarlos enteros no conviene, pues los echará en falta mi verdugo. Pero esto otro, sí puedo hacerlo. Y comienzo a desmigajar los bollos sobre unos manteles viejos que allí había, y cojo uno y dejo otro, de tal manera que en 3 o 4 desmigajé un poco, y después, como quien toma grajeas, lo comí y algo me consolé. Mas él, cuando vino a comer y abrió el arca, vio el estropicio y creyó en efecto que habían sido los ratones, pues la imitación estaba muy conseguida. ¡Lázaro! ¡Mira! ¡Mira qué persecución han tenido esta noche nuestros bollos! Yo me hice el maravillado y pregunté qué había podido ser. ¿Qué ha de ser? ¡Los ratones, que no dejan cosa con vida! Nos pusimos a comer y quiso Dios que tuviera más pan que la miseria que solía darme, porque rayó con un cuchillo lo que pensó que estaba ratonado y me dijo: cómete eso, que los ratones son muy limpios. Pronto me vino otro sobresalto al verle andar quitando clavos de las paredes y buscando tablillas con las cuales clavó y cerró todos los agujeros del arca. ¡Ay, señor mío! ¡A cuánta miseria y desastres estamos puestos los latinos! Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida. Esto me decía yo hablando solo por los rincones, con aquella manera de hablar que de mi amo se me había contagiado, no por lo mucho que le veía y escuchaba, sino por seguir su misma dieta. ¡Ah! Pensaba yo con este pobre y triste remedio, remediar y pasar mi miseria. Yo estaba ya un poquillo alegre por mi buena aventura, mas solo ha querido mi desdicha, espabilando a mi miserable amo y poniéndole más astucia de la que ya de por sí tenía, pues no carecen de ella los miserables. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cierra la puerta a mi consuelo y la abre a mis padeceres. Y mientras yo me lamentaba, el solícito carpintero, con muchos clavos y tablillas, dio fin a su obra diciendo: ahora, señores ratones traidores, os conviene mudaros, porque en esta casa poco vais a engordar. Salió a la calle mi amo y yo me acerqué a ver su obra.
y vi que no había dejado en la triste vieja arca ni un solo agujero por donde pudiese entrar un porquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 panes empezados, los que mi amo creyó ser ratonados, y todavía saqué de ellos algunas migajas, tocándolos muy ligeramente como un maestro de esgrima. Dicen que el hambre aguza el ingenio, ¿no? Y el mío lo aguzó. Una noche que estaba yo desvelado, pensando cómo podía aprovecharme de la llave y del arca, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con unos grandes resoplidos que daba cuando estaba durmiendo. Me levanté muy quedito y después de apoderarme de un cuchillo viejo, me fui al arca. Y por donde me pareció que tenía menos defensa, la acometí con el cuchillo que lo usé a manera de barreno. Como el arca, por tener ya muchos años, se hallaba sin fuerza ni corazón, al contrario, muy blanda y carcomida, pronto se me rindió y consintió que le abriera un buen agujero en un costado. Hecho esto, abro muy quedo y silencioso la llagada arca. Y a tientas del pan que hallé partido, hice lo mismo que he explicado. Cuando mi amo descubrió el daño, empezó a echar pestes de los ratones y se preguntaba: ¿cómo es esto posible? Si en esta casa nunca ha habido ratones. Lo cual es muy de entender, pues no suelen habitar donde no hay comida. Vuelve el maldito clérigo carpintero a buscar clavos y tablillas y a tapar agujeros. Llegada la noche, salía yo de las pajas en las que dormía, y con el cuchillo, cuantos él tapaba, yo destapaba, y abría otros nuevos, y él de día los tapaba. Que ya pueden ver vuestras mercedes cómo quedó el arca. Y a los cuantos días quedó de esta manera, que había más tablillas que arca. Esta arca está tan maltratada y es de madera tan vieja y carcomida que no hay ratón del que pueda defenderse. El mejor remedio que hallo es poner trampas por dentro a estos ratones malditos. A un vecino le pidió prestada una ratonera y a otro, por caridad, unas cortezas de queso, lo cual me vino muy bien, pues siempre es mejor el pan y queso que el para las secas. Se daba a todos los diablos mi amo cuando comprobó que los bollos seguían menguando y el queso desaparecía. Y aquí vino lo peor del caso, pues un vecino le dijo: yo recuerdo que antes de venir vuestra merced, por esta casa solía andar una culebra, y esa debe de ser la ladrona, que como es larga puede tomar el cebo, y si no la coge y aunque la coja la trampilla, si no entra todo adentro, puede salir. En adelante mi amo ya no pudo dormir. Cualquier gusano de la madera que sonase de noche pensaba que era la culebra que roía el arca. Se levantaba muy deprisa y con un garrote daba grandes garrotazos en la pecadora del arca, pensando espantar a la culebra. Andaba gatas por el suelo, llegaba a las pajas en las que yo dormía y rebuscaba entre ellas, porque se decía que estos animales solían meterse de noche en las cunas donde duermen las criaturas. Yo las más de las veces me hacía el dormido y en la mañana me preguntaba: anoche, mozo, ¿no sentiste nada?
Anduve tras la culebra y pienso que ha de ir a tu cama, pues son frías y buscan calor. Quiera Dios que no me muerda, que le tengo mucho miedo. Lo del miedo era verdad, pero al garrote del clérigo. Así que la culebra no se aventuraba a roer de noche ni se acercaba al arca, más de día. Mientras el roñoso cura estaba en la iglesia, hacía mi trabajo. Tuve miedo de que, con tanto revolver las pajas, no encontrase yo la llave, pues la escondía entre ellas. Y pensé que era más seguro meterla de noche en la boca, pues desde que viví con el ciego sabía usarla como bolsa, en la que llegué a tener hasta 15 maravedís sin que me estorbaran al comer. Quisieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que una noche que estaba yo durmiendo, la llave se me puso de tal manera en la boca que el aire y resoplo que durmiendo echaba salía por el hueco de la llave, que era de canuto, y para mi desastre silbaba muy recio. De tal manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó y creyó que era el silbido de la culebra, y desde luego lo parecía. Se levantó el traicionero clérigo muy despacio, con el garrote en la mano, y a tientas, siguiendo el sonido de la culebra, se llegó hasta mí con mucho cuidado de no ser sentido por el animal. Y como que llegaba cerca de mí, pensó que allí en las pajas en las que yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el garrote, con todas sus fuerzas, me descargó en la cabeza un tan gran golpe que me dejó descalabrado y sin sentido. Yo que llegué a las puertas del otro mundo no me enteré de más, pero después supe que al palparme el clérigo, ver cómo estaba yo desfallecido, llamándome a grandes voces, procuró despertarme. Fue por una luz, y cuando llegó, me halló aún con la llave en la boca. Asombrado el matador de culebras de lo que podía ser aquella llave, la miró. Me la sacó del todo de la boca, y al ver lo que era, empezó a comprender el suceso. Corrió al arcón a probarla y comprobó mi fechoría. Este ladronazo es el ratón y la culebra que se comían mi hacienda. De lo que sucedió en los 3 días siguientes no puedo dar fe, pues nada supe por mí mismo. Advierto en consecuencia a vuestras mercedes que ahora cuento lo que me contaron. Al cabo de 3 días, yo torné en mi sentido, echado en mis pajas, la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos. Y sin saber lo que ocurría dije, ¿qué es esto? Me respondió el cruel sacerdote, a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Fui poco a poco advirtiendo mi estado y sospeché de dónde venía mi mal. Entonces entraron una vieja ensalmadora y unos cuantos vecinos y empiezan a quitarme trapos de la cabeza y a curarme el garrotazo. Como me hallaron vuelto en mis sentidos, se alegraron mucho. Y así a los 15 días pude levantarme, ya medio sano y sin peligro, mas no sin hambre. Al día siguiente mi amo me sacó de la puerta afuera y puesto en la calle me dijo, Lázaro, de hoy en adelante eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan
diligente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego. Y santiguándose una y otra vez, como si yo estuviera endemoniado, se volvió a meter en casa y cerró la puerta. Me llamó ladronazo. Y no solo ladronazo, sino ladrona seca sería demasiado. Habida cuenta de las pocas migajas que me llevé a la boca y del mucho ingenio y trabajos que para conseguirlas hube de derrochar. Y eso bien lo sabrán vuestras mercedes, que saben diferenciar el robo del hurto y el delito de la falta. Y lo que yo hice no llegó ni a falta, mas lo que él hizo fue delito, y de los más grandes, pues era intención de asesinato, ya que el propósito claro del vil clérigo era usar del hambre para darme muerte. Y en mi empeño por remediarla, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde con la ayuda de Dios a los 15 días acabó de cerrárseme la herida. Mas fue para mi desgracia, porque cuando estaba malo siempre me daban alguna limosna. ¡Ángel mío! ¿Y cómo tiene de destrozada la cabecita? ¡Ay, pobrecito! Toma, toma, y reza por mí y mis hijos. Pero después que estuve sano, todos me decían: Tú eres un bellaco, que andas a la sopa boba. Busca a quien sirvas, que ya tienes años. Eso me preguntaba yo. ¿Dónde encontraría un amo que me ayudase a ser el día de mañana un hombre de bien? Como esos que tienen empleos de la corona, los funcionarios, para poder vivir sin sobresaltos. Andando así, quiso Dios que me topase con un escudero que iba por la calle con aparente vestido bien peinado, el andar sereno como de hidalgo. Me miró, y yo a él, y me dijo: muchacho, ¿buscas amo? Sí, señor. Pues vente tras de mí, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Yo le seguí, dando gracias a Dios, porque me pareció, según su vestido y postura, ser el que yo había menester. Pasamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensé que allí quería cargarme con lo que comprara, mas muy a buen paso pasamos por estas cosas. De esta manera anduvimos hasta que dieron las 11. Entonces entró en la iglesia mayor, donde lo vi oír misa muy devotamente, y los otros oficios divinos. Cuando concluyeron, otra vez a buen paso, fuimos por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo porque no nos habíamos ocupado en buscar de comer, y que ya la comida estaría lista, y tal como yo la imaginaba y la necesitaba. En este tiempo dio el reloj la 1. Llegamos a una casa cuya entrada era oscura y lóbrega. Cuando entramos, echó sobre mí la capa, la sacudimos, la doblamos, y soplando un pollo de piedra que allí había, la puso en él. Hecho esto, se sentó, preguntándome de dónde era y cómo había llegado hasta aquella ciudad. Yo le mentí un poco sobre mi persona, diciendo mis bondades y callando lo demás. Estuvo un rato sentado y me dio mala espina por ser ya casi las 2 y no verle más ganas de comer que a un muerto. Después de esto consideraba que el tener cerrada la puerta con llave y no sentirse arriba ni abajo pasos de persona viva por la casa no era buena señal. Todo lo que yo había visto eran paredes, ni silla, ni banco, ni banqueta, ni mesa, ni siquiera un arca como la de Marras.
la casa empezó a parecerme casa encantada. Estando él sentado y yo en mis meditaciones, me dijo: «Tú, mozo, ¿has comido?» No, señor, que aún no eran dadas las 8 cuando encontré a vuestra merced. Pues, aunque de mañana yo había almorzado, te hago saber que cuando así como algo, hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como puedas, que después cenaremos. Créanme vuestras mercedes que cuando eso le oí estuve a punto de desmayarme. No tanto de hambre, sino de ver cuánta era mi mala fortuna. Finalmente allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi segura muerte venidera. Y con todo, disimulando lo mejor que pude, dije: «Señor, mozo soy y no me fatigo mucho por comer. Bendito sea Dios. Y por ello fui loado hasta hoy por los amos que he tenido». Gran virtud es esa, pues el hartarse es de los puercos y el comer moderadamente es de los hombres de bien. Bien te he entendido. Maldita sea tanta medicina y tanta bondad como haya en el hambre los amos que encuentro. Me puse a un lado del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por amor de Dios. El que me ve hacerlo me dijo: «Ven acá, mozo, ¿qué comes?». Me acerqué y le mostré el pan. Tomó uno de los 3 trozos que yo tenía, el mejor y el más grande. «Por mi vida, ¿qué parece este buen pan? ¿Es amasado a manos limpias?». «No sé yo eso, mas a mí su sabor no me da asco». Y llevándose mi amo el mendrugo a la boca, comenzó a dar en él tan feroces bocados como yo en los otros 2. ¡Sabrosísimo pan es este, por Dios! Como vi que picojeaba, me di prisa, porque lo vi con disposición a ayudarme a terminar lo que me quedase. Y con eso acabamos a la par. Entonces entró en una cámara y sacó un jarro viejo y desbocado. Después de beber me convidó. Yo, por fingirme sobrio, le dije: «Señor, no bebo vino, agua es, bien puedes beber». Bebí un poco solo por no hacerle desprecio, pues no era sed lo que me atormentaba. Llegada la noche me llevó a la cámara de donde había sacado el jarro y me dijo: «Mozo, ponte allí y verás cómo hacemos esta cama para que la sepas hacer de aquí en adelante». Hicimos la llamada cama, en la cual no había mucho que hacer, pues solo tenía sobre unos bancos un cañizo sobre el cual estaba el colchón con bastante menos lana de la necesaria, y sobre aquel hambriento colchón una especie de manta de la cual no pude saber el color. Hecha la cama y la noche venida me dijo: «Lázaro, ya es tarde. Y de aquí a la plaza hay demasiado trecho. Además, en esta ciudad hay muchos ladrones. Pasemos hoy como podamos y mañana Dios dirá». Señor, por mí ninguna pena tenga, que sé pasar una noche y aún más sin comer. Vivirás más y más sano, pues no hay nada en el mundo para vivir mucho que comer poco. Si eso es así, pensé, yo nunca moriré. Se acostó mi amo en su cama y me mandó que me echase a sus pies, lo cual hice. La mañana venida nos levantamos, le ayudé a vestirse, y al tiempo que se ponía la espada en el talabarte me dijo: «Si supieras, mozo, qué pieza es esta, ¡buah! No hay marco de oro en el mundo por el que yo la diese». Si no ha de vender la espada, pensé, mal me veo, pues no tiene otra cosa. Un día me habló de ciertas tierras que tenía por Valladolid, de donde le venía la hidalguía.
y de un palomar sin palomas. Si se pudiesen sumar el hambre del ciego con la del clérigo y la mía, pienso que no llegarían a igualar la del hidalgo escudero. Así las cosas, un día entraron por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pidió el alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Les dio muy buena respuesta, que saldría a la plaza, trocar una moneda y que a la tarde volvieran. Mas su salida fue sin vuelta. Volvieron al otro día los acreedores con un alguacil y un escribano y tomaron la llave, llamaron testigos y entraron en la casa a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda. Anduvieron la casa y como la hallaron vacía, me dice el escribano: ¿qué es de la hacienda de tu amo? ¿Sus arcas y paños de pared? ¿Las camas, sillas, mesas? No sé yo eso. Sin duda esta noche lo deben de haber alzado y llevado a otro lugar. Alguacil, prended a este mozo. Muchacho, tú eres preso si no descubres los bienes de tu amo. Al cogerme tan ferozmente el alguacil tuve mucho miedo y llorando prometí decir lo que me preguntaban. Está bien, pues ahora di todo lo que sepas y no tengas temor. Señores, lo que mi amo tiene, según él me dijo, es un buen solar de casas y un palomar derribado. Uno de los vecinos que allí estaba dijo: por poco que eso valga, habrá suficiente para resarcir la deuda. ¿Y a qué lugar de la ciudad tiene eso? Él me dijo que en su tierra. ¿Y a dónde es su tierra? Él me dijo que era de Valladolid. Entonces empezaron a reírse el alguacil y el escribano. Bastante relación es esa para que cobréis vuestra deuda. A los acreedores no les hizo tanta gracia mi salida y comenzaron a dar voces. Pero una vecina que allí estaba dijo: señores, este niño es inocente. Ha poco tiempo que está con ese escudero y no sabe de él más que vuestras mercedes. El pecadorcico se llega a veces a nuestra casa y le damos de comer lo que podemos por amor de Dios, y a las noches se volvía a dormir con él. Vista mi inocencia, me dejaron libre. Yo me buscar un cuarto amo, y este fue un fraile de la Merced, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amiguísimo de la vida seglar y del visiteo, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude, siguiendo el trote del fraile, durar más. Y por esto y otras cosillas me fui de él. Y di en el quinto que quiso mi ventura que fuese un comisionado para distribuir y cobrar las bulas de la Santa Cruzada por los pueblos, un bulero, y era de ellos el más desenvuelto y desvergonzado que jamás vi, porque cuando por las buenas no le tomaban las bulas, lo intentaba recurriendo a artimañas. Y como sería largo de contar, diré a vuestras mercedes solo una como ejemplo. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado 2 o 3 días, pero no le habían tomado ninguna bula, y convocó al pueblo para el día siguiente a despedirla. Y esa misma noche se jugaron la cena él y el alguacil, que como era de precepto lo acompañaba. Y ocurrió que sobre un lance del juego empezaron a discutir y pasaron a las malas palabras. Él llamó al alguacil ¡ladrón! Y el otro a él ¡falsario! Al oír esto, el señor comisionado, mi amo, tomó un lanzón. El alguacil echó mano a la espada
Y al ruido y voces que todos dimos acuden los huéspedes y se meten en medio. Y ellos, al ver que no podían pelear con las armas, empezaron a decirse palabras injuriosas. Entre ellas dijo el alguacil a mi amo: «¡Sois un falsario! ¡Os cortaré la lengua!», gritaba echando chispas por los ojos mi amo. «Las bulas que predicáis son falsas. Vos no sois bulero», repetía el otro. Finalmente los del pueblo, viendo que no lograban ponerlos en paz, acordaron llevar al alguacil fuera de la posada. Al llegar la mañana, mi amo se fue a la iglesia y mandó llamar a misa. Y todos los del pueblo se juntaron, diciéndose unos a otros que las bulas eran falsas y que el mismo alguacil que acompañaba al bulero lo había descubierto. Mi amo se subió al púlpito y comienza su sermón. Cuando entra en la iglesia el alguacil, y con voz alta y pausada dijo así: «Buenos hombres, oídme una palabra. Yo vine aquí con este echacuervos que os predica, el cual me engañó y me dijo que le ayudase en el negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, os declaro que las bulas que predica son falsas, que yo no soy parte en ellas y que desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo. Que vosotros seáis testigos de que yo no estoy con él. Al contrario, declaro su maldad». Algunos hombres honrados quisieron sacar al alguacil fuera de la iglesia para evitar el escándalo, mas mi amo mandó a todos que, so pena de excomunión, le dejasen decir todo lo que quisiera. Y dijo el alguacil: «Mucho más hay que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por ahora basta». El señor mi amo se hincó de rodillas en el púlpito y dijo así: «Señor Dios, tú sabes la verdad y cuán injustamente soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono. Mas la injuria a ti hecha, te suplico no la perdones, y te pido que hagas aquí milagro y sea de esta manera. Si es verdad lo que él dice y que yo traigo maldad y falsedad, que este púlpito se hunda conmigo y desaparezca en lo hondo de la tierra. Y si es verdad lo que yo digo, y aquel, persuadido por el demonio, dice mentira, que también sea castigado y por todos conocida su malicia». Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el alguacil dio tan gran golpe en el suelo que resonó en toda la iglesia. ¡Catapum! Y comenzó a bramar y a echar espumarajos por la boca y a torcerla y a hacer visajes, retorciéndose por el suelo de un lado a otro. El estruendo y las voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros. ¡Socorro! ¡El demonio! ¡Señor, sálvanos! ¡Señor, líbranos del diablo! Algunos estaban espantados y temerosos. ¡El Señor le socorre y valga! ¡Bien se lo merece por levantar tan falso testimonio! Finalmente, unos lo cogieron por las piernas, otros lo trabaron de los brazos. Más de 15 hombres estaban sobre él. A todo esto mi amo seguía en el púlpito, las manos juntas y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia. Aquellos buenos hombres lo despertaron y le suplicaron que socorriera a aquel pobre hombre que estaba muriendo, pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad de mi amo, que a su petición y venganza el Señor no había retardado el castigo.
Mi amo los miró y miró al delincuente y con voz pausada dijo: pues Dios nos manda que no volvamos mal por mal. Su Majestad perdone a aquel que lo ofendió, poniendo obstáculos a su santa fe. Oh Dios nuestro Señor, pues que no deseamos la muerte de este pecador, sino su vida y arrepentimiento, perdónalo y dale vida y salud para que se arrepienta. Amén. Cuando volvió en sí el poseído, se echó a los pies del bulero. Confieso haber dicho todo lo que he dicho por boca y mandamiento del demonio, no solo por hacer daño al Señor comisionado de la bula de la Santa Cruzada y vengarme de él, sino porque el demonio sufrirá mucho con tanto bien que la gente de este pueblo recibirá si toma las bulas. El Señor mi amo lo perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y hubo tanta prisa por tomar las bulas que casi ni alma viviente quedó en el lugar sin tomarlas. Mas cuando el bulero y mi amo representaron la patraña, yo también me asombré y creí que era verdad. Pero al ver luego la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, comprendí que había sido urdido por el inventivo de mi amo. Mas yo no tomé parte en este delito, sino que me limité a verlos hacer. Ya sé que vuestras mercedes dirán que mi deber era denunciar a mi amo, el falso bulero, y al alguacil. Pero eso lo sé yo ahora, pero en aquel tiempo, ¿qué podía saber un pobre muchacho sin luces como yo era? Después de esto tuve varios amos que siempre quedaron satisfechos de mi buen proceder. Un día, entrando en la iglesia mayor, un capellán me recibió como servidor suyo y puso en mi poder un asno, 4 cántaros y un azote, y comencé a pregonar y a vender agua por las calles de la ciudad, que aquí empezó el aprendizaje del oficio que ahora tengo. Y al cabo de más de 4 años pude ahorrar para vestir muy honradamente de ropa usada. Cuando me vi vestido de hombre de bien, dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. Despedido del capellán, asenté como hombre de justicia con un alguacil. Mas muy poco tiempo viví con él, por parecerme oficio peligroso, mayormente porque una noche nos corrieron a mi amo y a mí, a pedradas y a palos, unos malhechores, y con esto renegué del cargo. Pensando qué modo de vivir encontraría que fuese duradero, quiso Dios iluminarme y ponerme en buen camino, y con favores que tuve de amigos y señores, pude alcanzar aquello a lo que tanto tiempo había aspirado. ¡Ah! Un oficio real, un empleo de la corona, funcionario. Y en el día de hoy, de ello vivo, al servicio de Dios y de vuestras mercedes, pues tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y también almonedas y cosas perdidas, acompañar a los que sufren persecución por la justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, dicho en buen romance. Y aunque ya sé que algunos dicen que este es oficio vil y bajo, yo les recuerdo que está mejor pagado que los suyos, y de ello saco yo mis dineros para hoy y para mi vejez. Me he desenvuelto tan bien en esto que casi todas las cosas tocantes al oficio pasan por mi mano, tanto que en toda la ciudad
¿Quién ha de echar vino a vender o cualquier otra cosa? Si Lázaro de Tormes no entra en ello, ya puede hacer cuentas que no sacará provecho. En este tiempo, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, porque le pregonaba sus vinos y me tomó afecto, procuró casarme con una criada suya, y así me casé con ella, y hasta ahora no me he arrepentido, pues tengo en mi señor el arcipreste todo favor y ayuda, y siempre al cabo del año le da casi 4 fanegas de trigo, y por las Pascuas su carne. También nos hizo alquilar una casilla cerca de la suya, mas ya saben vuestras mercedes que malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y sí sé qué, de que era mi mujer ir a hacerle la cama y a guisarle la comida. Que bien les cobre el diablo sus mentiras. Mentira, vuestra merced, mentira, téngalo vuestra merced por seguro, mentira. Sí, ya sé que eso sí es delito. No es igual que coger 3 uvas en vez de 2 o que disfrazarse de ratón. Eso sí es delito, tiene razón vuestra merced. Soy pregonero y conozco las leyes, pues algunas las he pregonado. A los maridos que por precio consintieren que sus mujeres sean malas de cuerpo, les sea puesta la misma pena que está puesta para los rufianes, que es, por primera vez, vergüenza pública y 10 años de galeras, y por segunda vez 100 azotes y galeras perpetuas. Como ven vuestras mercedes, no ignoro que es delito, solo que yo no lo he cometido. Por eso repito, que bien les cobre el diablo sus mentiras a los calumniadores. Además de que ella no es mujer a la que le diviertan estas chanzas, sino que la hacen padecer. Mi señor el arcipreste me habló muy largo delante de ella y me dijo: Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría de que alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella, diera en torpes pensamientos. Ella entra muy a tu honra y la suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a tu provecho. Señor, le dije, ya hace tiempo determiné arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han hablado de ello y me han certificado que mi mujer, antes que conmigo casarse, ya había parido 3 veces. Hablando con reverencia de vuestra merced. Entonces mi mujer empezó a echar juramentos sobre sí misma. ¡Que el demonio me lleve! ¡Si digo mentiras! ¡Que el demonio me ahogue! ¡Malditos sean los que me hablan! ¡Maldito sea el que me casó contigo! Yo quisiera estar muerto antes de haber dicho lo que había dicho y haber escuchado lo dicho por mi mujer. Yo te juro, le dije, que nunca más en mi vida me enteré nada de esto. Y me vuelvo y regocijo que en esta casa entres y salgas cuando quieras, pues estoy bien seguro de tu bondad. Hasta el día de hoy nadie nos oyó una palabra sobre el caso. Al contrario, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y digo: escucha, si sois mi amigo, no me digáis cosa que me pese, pues no tengo por amigo al que me da pesar. Mayormente si me quieren malmeter con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí. Que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como cualquiera de las que viven dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa dijere, yo me mataré con él. Conocen el caso en todos sus pormenores y saben que si malas enseñanzas y peores maestros tuve, he llegado con mi esfuerzo y buen proceder a tener un oficio digno y seguro. Nuestro victorioso emperador
tiene cortes en esta insigne ciudad de Toledo, y yo debo pregonarlas como vuestras mercedes saben. No se tuerza otra vez mi destino. Ahora que estoy en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. A todos los vecinos de la ciudad de Toledo, vino añejo de los viñedos de la Veguilla, del señor arcipreste de San Salvador, blanco garnacha y albino,